¿Qué tal? Y una gran bienvenida a este nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es sumergirnos en un material que francamente no es una lectura nada ligera. Para nada, es bastante denso. Exacto, es un texto sumamente denso, profundamente filosófico y la verdad es que es muy revolucionario en su forma de abordar lo que creemos que es la realidad. Totalmente. Hoy vamos a explorar un fragmento extraído del capítulo 2 que se titula La separación y la expiación y específicamente nos vamos a enfocar en la sección 4, que se llama La curación y la liberación del miedo. Que es una sección clave, digamos, para entender todo el marco teórico. Sí, porque se trata de un documento que toma absolutamente todo lo que la sociedad asume sobre la enfermedad, sobre el cuerpo físico y sobre el poder de la mente y le da la vuelta por completo. Sí, te obliga a replantearte todo. Es el tipo de material ideal para una mente curiosa, para alguien que no se conforma con respuestas superficiales y que busca esos momentos de revelación. Ya sabes, esos instantes donde de repente se enciende un foco en la cabeza y todas las piezas del rompecabezas encajan. Es un texto fascinante precisamente por eso, porque no intenta darnos simples consejos de bienestar o trucos rápidos para sentirnos mejor el fin de semana. Claro, no es un manual de autoayuda tradicional. Para nada. Va directo a la raíz epistemológica de cómo operamos en el mundo. Nos exige detenernos a reevaluar qué exactamente es lo que está ocurriendo a un nivel fundamental cuando experimentamos una dolencia, un malestar físico o, pues, cualquier tipo de sufrimiento. No se queda solo en el síntoma. Exacto. No se queda en el síntoma, sino que cuestiona la existencia misma del síntoma tal como lo percibimos. Bueno, vamos a desempacar esto, porque hay una frase al principio del texto que de verdad me obligó a detener la lectura y volver a repasarla un par de veces. Me imagino a cuál te refieres. Establece una distinción muy estricta entre tres conceptos que en nuestro lenguaje cotidiano usamos casi como sinónimos todo el tiempo. La fuente dice textualmente, aquí lo tengo, el milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Es una estructura sumamente quirúrgica. Muy quirúrgica. Separa causa, proceso y efecto de una manera que choca bastante con nuestra forma habitual de hablar. Totalmente. Y la razón por la que el autor hace esa distinción tan milimétrica es porque señala que hablar de una curación milagrosa, como solemos decir cuando alguien se recupera de algo incurable, es de hecho un error conceptual. O sea, estamos mezclando cosas que no van juntas. Exactamente. Es combinar impropiamente dos niveles o dos órdenes de realidad diferentes. El texto argumenta que la curación física no es el milagro en sí. Ajá. La curación es simplemente el resultado secundario, el efecto inevitable, digamos, de haber aplicado el verdadero remedio. Y ese remedio central, según el documento, es el principio de la expiación. Y es crucial detenernos justo aquí, porque cuando cualquier persona escucha una palabra tan cargada como expiación, pues el primer instinto es pensar en culpa. Claro, religión, castigo. Exacto. Pensar en castigo, en pagar por un pecado o hacer un sacrificio inmenso. Suena a algo muy pesado y doloroso. Pero el texto le da un giro de 180 grados a esa definición. Es una excelente observación. En el marco de este sistema de pensamiento, la expiación no tiene absolutamente nada que ver con el sufrimiento o el castigo. Al contrario. Es casi lo opuesto. Sí, se define más bien como el proceso de deshacer un error. Es como desenredar un nudo que se ha formado en la mente. El texto establece como tesis principal que toda curación, en su esencia más pura y profunda, es simplemente una liberación del miedo. Una liberación del miedo. Así es. Por lo tanto, el principio de la expiación es ese reconocimiento mental que elimina el miedo. Y añade algo muy contundente, fíjate. Dice que para poder facilitar una curación real, quien la lleva a cabo debe estar completamente libre de todo miedo. Es decir, el miedo es el bloqueador absoluto. Por completo. El documento incluso menciona que ni siquiera entendemos lo que es la curación precisamente debido a ese miedo subyacente que arrastramos. Pero a ver, si la sanación se trata solo de soltar el miedo y desenredar la mente, ¿esto nos lleva a lo que el texto llama mentalidad no recta? O la famosa confusión de niveles. Exacto, la confusión de niveles. Y para explicar esto, la fuente lanza una regla que me parece la piedra angular de todo este asunto. Afirma que solo la mente puede errar
y solo la mente tiene la capacidad de crear. Así de tajante. Sí, el cuerpo no crea nada. Exacto, despoja al cuerpo de cualquier tipo de autonomía creativa. Pero a ver, siendo la abogada del diablo por un momento. Adelante. Si la mente es la única que crea y el cuerpo no hace nada por sí solo, ¿cómo explicamos un virus, una alergia repentina o, no sé, una fractura? Cuando alguien se rompe un brazo, el hueso está objetivamente roto. Sí, claro, la evidencia física está ahí. A simple vista, suena a que el cuerpo hace lo que quiere y tiene sus propios problemas, totalmente independientes de lo que estemos pensando. Es una duda completamente lógica y de hecho es la resistencia natural que cualquier persona tendría ante esta idea. Para entenderlo es muy útil utilizar una analogía que ilustra perfectamente esta relación. A ver, Imaginemos que la mente es un proyector de cine de los antiguos, de los que usan rollos de película. esos meros, y el cuerpo físico es simplemente la pantalla de tela blanca colgada en la pared del cine. Si de repente en medio de la película aparece una mancha gigante, un rayón o una imagen distorsionada en la pantalla, el instinto de alguien que no entiende cómo funciona el cine sería correr hacia la pantalla y empezar a frotar la tela con un trapo. Claro, para intentar limpiarla o repararla, lo cual sería absurdo, porque la pantalla no está originando la imagen. Exactamente. La pantalla no tiene la capacidad de crear ni de arruinar la imagen, solo refleja. El error, la mancha, está en la cinta de celuloide que corre dentro del proyector. En la mente. Así es. Para solucionar el problema tienes que ir a la cabina, arreglar la cinta en el proyector y en ese preciso momento la imagen en la pantalla se corrige automáticamente. Lo fascinante aquí es cómo el texto clasifica esa tendencia humana de ir a frotar la pantalla de tela. El intentar arreglar el cuerpo. Exacto. A la creencia de que el cuerpo puede crear por sí mismo, o que puede enfermarse de manera autónoma sin una directriz previa de la mente, el texto la denomina el error básico. El error básico. O sea, creer que la pantalla tiene voluntad propia. Y el autor afirma, sin ningún tipo de rodeos, que este error básico es el que da lugar a absolutamente todos los síntomas físicos. Todo malestar corporal es simplemente la pantalla reflejando un rollo de película rayado en la mente. Es un cambio de paradigma brutal. Lo es. Significa que el cuerpo es incapaz de ser un actor independiente en la experiencia humana. Solo actúa equivocadamente cuando responde a un pensamiento falso originado en la mente. Y esto nos lleva a una palabra muy particular que introduce el documento. Sí, una palabra muy interesante. Una palabra que llama muchísimo la atención en medio de una lectura tan seria y filosófica. Habla de magia. El texto argumenta textualmente que las enfermedades físicas implican una creencia en la magia. Sí, es un uso del término muy provocador, sin duda. O sea, poniéndolo en términos muy prácticos, esto quiere decir que tomarse una pastilla para el dolor de cabeza o ponerse una curita es, técnicamente, participar en un acto de magia. Suena raro, pero sí. Porque le estamos dando poder a un pedazo de tiza comprimida o a un pedazo de plástico. Visto desde la lógica estricta del texto, sí, absolutamente. Pero es muy importante definir qué entiende el autor por magia. Claro, no es magia de escenario. Exacto, no se refiere a sacar conejos de un sombrero ni nada por el estilo. La magia en este contexto es la creencia distorsionada de que existe una capacidad creativa en la materia física que la mente no puede controlar. Ya veo. Es la ilusión de que la materia tiene voluntad, poder o soberanía sobre la mente. Y la verdad es que nos encanta esa magia porque, en el fondo, nos quita muchísima responsabilidad. Por supuesto, es la salida fácil. Si el dolor de cabeza es culpa del clima o de la falta de café, pues mi mente no tiene que hacer el trabajo difícil de examinar qué miedo o qué estrés estoy proyectando. Así es. Y el documento advierte que esta creencia en la magia, esta confusión de niveles, se manifiesta de dos maneras. La primera es creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo. Ajá. Y la segunda es creer que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Y el autor subraya que ambas son ilusiones. Si logramos internalizar que la mente es el único nivel de creación real y que, por su propia naturaleza, no puede crear nada fuera de sí misma, entonces comprendemos que el cuerpo es simplemente un lienzo inerte. Ninguna de esas dos confusiones tiene una base real. Ahora, si llevamos esta lógica al extremo, creo que es muy fácil caer en una trampa que vemos en muchas filosofías espirituales.
El desprecio por lo físico. El cuerpo es algo malo, o una prisión, o algo que debe ser ignorado y castigado por completo. Pasa muchísimo. Pero la fuente es muy clara al definir cuál es el propósito real del cuerpo para no caer en ese extremo. Lo define estrictamente como un recurso de aprendizaje. Y es una distinción vital. Los recursos de aprendizaje no son las lecciones en sí mismas. Su único propósito es facilitar que el alumno comprenda la lección. Como una herramienta. Exactamente. Pensemos en un pizarrón en un salón de clases de matemáticas. El pizarrón no es la matemática, ni contiene la verdad intrínseca del universo. Es un pedazo de madera o de plástico. Sí, es solo una superficie verde o blanca donde el maestro escribe los números con tiza para que los alumnos puedan entender la ecuación. El cuerpo físico funciona de la misma manera. Es sencillamente un vehículo, un instrumento para la experiencia y el aprendizaje en este plano físico. De hecho, el texto critica abiertamente a quienes intentan negar la existencia o la utilidad del cuerpo. Señala que, si bien exagerar las capacidades del cuerpo y darle poderes que no tiene es un error común, el otro extremo, intentar negar su existencia, es dedicarse a una forma de negación que califica textualmente de particularmente inútil. Y explica muy bien el porqué de esa inutilidad. Argumenta que no es necesario proteger a la mente negando lo que no es mental. Tratar de convencerse obsesivamente de que el cuerpo no existe es paradójicamente darle demasiada importancia a la ilusión. Y aprender a través del mundo físico se está negando en realidad el poder de la mente misma. Es un equilibrio muy fino. O sea, no hay que idolatrar al pizarrón creyendo que dicta la clase. Para nada. Pero tampoco hay que destruirlo o ignorarlo, porque sin él la clase es mucho más difícil de enseñar. Es la metáfora perfecta. Aquí es donde se pone muy interesante, porque si seguimos la línea de razonamiento del texto hasta este punto, tenemos un sistema perfectamente cerrado. Ajá. El cuerpo no crea nada, las enfermedades físicas son el resultado del error básico en la mente, y creer que la materia tiene poder curativo o destructivo es creer en la magia. Esa es la premisa, ¿sí? Entonces, siendo estrictamente lógicos, surge un conflicto gigantesco. ¿Qué pasa entonces con la medicina tradicional? Ahí está el detalle. ¿Qué pasa con los hospitales, las cirugías, los antibióticos? ¿Este documento nos está diciendo que ir al médico está prohibido o es una herejía contra la mente? Esa es la gran encrucijada y es donde muchísimos sistemas de pensamiento tropiezan y se vuelven dogmáticos. Pero la respuesta que da este texto revela un nivel de pragmatismo y, sobre todo, de profunda compasión que la verdad es raro encontrar. Es muy humano. Sí, para ser exactos, el documento no retrocede en su premisa. Establece que aceptar remedios materiales como medicamento para los males corporales es, en efecto, una reafirmación de principios mágicos. O sea, te dice que es un error de nivel. Es un paso en falso a nivel metafísico, porque estás intentando curar la pantalla de cine frotándola con agentes no creativos en lugar de ir al proyector. Pero, y es un pero monumental, la fuente aclara inmediatamente que esto no significa que el uso de tales agentes externos con propósitos correctivos sea censurable. Exacto. No hay un juicio de valor, no hay condena moral y definitivamente no hay una prohibición de usar medicina. Así es, y la justificación por esta inmensa flexibilidad teórica es pura empatía por el estado psicológico del ser humano. Es comprender dónde estamos parados. Claro, el texto reconoce con mucha sobriedad que, a veces, la mente está tan aprisionada por la ilusión de la enfermedad y el nivel de miedo y dolor es tan paralizante que temporalmente se bloquea cualquier acceso al principio de la expiación. Totalmente comprensible. En medio de una crisis de terror o de un dolor agudo, pedirle a una mente completamente aterrada que simplemente, no sé, cambie su nivel de percepción y suelte el miedo, no solo es inútil, puede ser hasta cruel. Definitivamente. Pero que se ponga a meditar sobre cómo el cuerpo es solo un recurso de aprendizaje. Sería absurdo. Por eso el autor sugiere que en esos casos es prudente usar lo que llama un enfoque conciliatorio. Un enfoque conciliatorio. Sí, un enfoque donde se acepta temporalmente la ilusión. Se le adjudica a algo externo, como un inhalador o una pastilla, la creencia de que tiene el poder de curar. Básicamente, se permite y se recomienda usar la magia material por una razón sumamente específica. Que la prioridad número 1 siempre es no aumentar el miedo. Es una cuestión de compasión táctica. El texto dice explícitamente que lo peor que se puede hacer por alguien que no está en su mente recta, que está sumido en la enfermedad, es hacer cualquier cosa que dispare aún más su miedo.
Porque esa persona ya está operando desde una posición de debilidad extrema. Intentar un milagro de manera prematura, en lugar de ayudarla, podría precipitarla a un ataque de pánico. Regresando a nuestra analogía del cine, creo que esto lo ilustra a la perfección. A ver, cuéntame. Imagina que alguien está viendo una película de terror. Está totalmente absorto en la ilusión, temblando en su butaca, creyendo de verdad que el monstruo de la pantalla es real y lo va a atacar. Está inmerso en el miedo. Exacto. Si de repente, intentando ayudarlo, alguien enciende todos los reflectores de la sala de golpe, corta la película y le grita al oído: «Nada de esto es real, despierta, es solo un proyector». Le das un infarto. ¡Claro! Ese impacto repentino, esa luz cegadora, no le va a dar paz inmediata. Le va a causar un shock traumático. Es un excelente ejemplo de lo que el texto llama percepción invertida. Cuando una mente está tan sumergida en la ilusión del miedo, su forma de procesar la realidad está al revés. Empieza a creer que la luz es el enemigo. Confunde la ayuda con una amenaza. Exacto. Cree que los milagros, o la verdad absoluta sin filtros, son algo temible porque destruyen de un plumazo todo su marco de referencia sobre cómo funciona el universo, antes de que tenga la capacidad de asimilarlo. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Si no podemos forzar la iluminación en alguien aterrado, ¿cómo propone el texto que se debe aplicar la curación o esta expiación? Esto nos lleva al análisis del último párrafo de la sección, que trata sobre la comunicación y lo que podríamos denominar el idioma de los milagros. El texto afirma algo muy liberador. ¿Qué dice? Que el valor de la expiación no reside en la forma específica en que se expresa. El envase no importa. Si la intención de sanar se usa acertadamente, siempre será expresada en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. O sea, el mensaje de sanación tiene que adaptarse obligatoriamente al receptor. Incondicionalmente. Para que un milagro sea eficaz y cumpla su propósito, tiene que hablar el idioma que quien lo recibe pueda entender en ese momento preciso, de tal manera que lo reciba sin sentir ni un gramo de miedo. Si conectamos esto con el panorama general de lo que hemos estado hablando, vemos que el verdadero aprendizaje y la verdadera sanación requieren una paciencia infinita. No se trata de demostrar quién tiene la razón filosófica. Ni de imponer la verdad absoluta a martillazos. Exactamente. El texto aclara que adaptar el idioma al receptor no significa que ese sea el nivel de comunicación más alto del que esa persona es capaz en un sentido eterno o absoluto. Significa, con un realismo muy compasivo, que ese es el nivel más alto de comunicación del que es capaz ahora mismo. En este preciso instante. Sí, hoy, en medio de su enfermedad y de su terror. Me parece bellísimo. A veces el mayor milagro que se le puede ofrecer a una persona aterrorizada por un diagnóstico es simplemente llevarle un vaso de agua, darle la medicina que su mente cree necesitar para calmarse y ofrecer una presencia que no juzga. Eso es sanación también. El objetivo, como concluye el documento, es elevar el nivel de comunicación de manera gradual y suave. No reducirlo ni bloquearlo generando más pánico. Es estar constantemente calibrando el entorno para encontrar ese punto exacto, ese espacio seguro donde la mente del otro puede empezar, poco a poco, a soltar su miedo sin sentirse bajo amenaza. Es paradójico y hermoso a la vez. Muestra un sistema de pensamiento que es absolutamente intransigente e inquebrantable en sus principios teóricos. Es decir, la mente es el único poder creativo, el cuerpo es neutro, la enfermedad es siempre una ilusión fabricada por el miedo. Exacto. Pero al mismo tiempo es infinitamente compasivo, blando y flexible en su aplicación práctica en nuestro día a día. Ha sido un viaje bastante profundo el día de hoy. Llegados a este punto, creo que vale la pena hacer un resumen ágil para consolidar todas estas ideas, porque realmente tienen el potencial de transformar cómo vivimos. Estoy de acuerdo. Son conceptos muy pesados que hay que asentar. Si destilamos este análisis de hoy, nos quedamos con conceptos que desafían todo lo establecido. La verdadera curación, sin excepción, ocurre siempre en la mente y consiste en una sola cosa: soltar el miedo subyacente. Así de simple y así de complejo. El cuerpo físico, por su parte, es solo un vehículo, la pantalla de cine, un recurso de aprendizaje que no tiene ninguna capacidad para crear enfermedades por sí solo. Todo lo que muestra es un reflejo. Y sin embargo, a pesar de que sabemos que la materia no tiene poder y que usarla es recurrir a la magia,
El abordaje hacia el cuerpo y hacia la mente que sufre debe estar empapado de la mayor compasión imaginable. Siempre priorizando la paz mental. Exacto. Si para calmar el terror temporalmente y evitar que el paciente entre en pánico, es necesario recurrir a remedios materiales, a pastillas, cirugías o enfoques conciliatorios, es un paso completamente válido y aceptable. El truco, la clave de todo esto, está en no perder la perspectiva de cuál es la verdadera causa, que es la mente temerosa, y cuál es el efecto, que es el cuerpo. Es muy común para cualquiera de nosotros, por ejemplo, despertar una mañana con un dolor terrible en la espalda baja y pasar todo el día culpando al colchón, a la postura en la silla de la oficina o al clima frío. Es lo primero que hacemos. Adquirir esta nueva perspectiva invita a hacer una pausa antes de reaccionar así. Permite un cambio de paradigma total. Es dejar de observar a nuestra propia biología y al mundo material como si fueran enemigos impredecibles que nos atacan sin razón alguna. Dejar de ser víctimas. Es una invitación a mirar hacia adentro, a observar nuestra propia mente e identificar qué nudo estamos apretando ahí. Es un enfoque que, en lugar de hacernos víctimas de las circunstancias, nos devuelve la agencia y el poder. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final que va un paso más allá de lo que menciona el texto explícitamente, pero que es una consecuencia directa de esta filosofía. A ver, te escucho. Si partimos de la premisa de que absolutamente todo síntoma físico es en su raíz el cuerpo respondiendo a un pensamiento de miedo en la mente, ¿qué implicaciones tiene esto en la forma en que criamos y educamos a las siguientes generaciones? Ese es un tema enorme. Porque a menudo pasamos años enseñándole a los niños a temerle a las corrientes de aire, a los gérmenes invisibles, a no pisar el suelo descalzos porque se van a enfermar. Constantemente programando miedo. Exactamente. Si el miedo es verdaderamente el origen de la enfermedad en el proyector de la mente, es posible que nuestra insistencia en enseñarles a protegerse del mundo físico sea, irónicamente, la semilla misma que programa sus mentes para enfermarse en el futuro. Vaya, es una perspectiva que sacude por completo cómo entendemos la protección y el cuidado de los demás. Te deja pensando, ¿no? Totalmente. Es un verdadero cambio de paradigma sobre qué estamos transmitiendo realmente, si precaución o pura paranoia. Es una pregunta sumamente poderosa y el punto de partida ideal para que cada quien, entre quienes nos escuchan, continúe con su propia indagación personal. Es para llevarse de tarea. Definitivamente. Y con esta invitación a no dar nada por sentado y a seguir cuestionando incluso nuestras creencias más cotidianas sobre la realidad, damos por concluido este análisis a fondo. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador y nos deja muchísimo material para procesar. Hasta la próxima, con más ideas listas para desempacar.